te comentando Bema Nacional a Camelo de accionando gente manacionalo. Dale like, comparte con sus amigos, da campanita y una caja y comentario. Empecemos, gente, empecemos. Estamos destruyendo el equilibrio de todo. Ok. Para esto de una vez. Voy a parar cuando lo arregle. Los viajeros temporales y los viajes en el tiempo siempre han sido un tema fascinante que nos encanta a ¿Viaje los de amantes tiempo? del terror y la ciencia ficción. De hecho, ya en este canal tenemos varios videos de ese contenido, pero el día de hoy te daré un listado con los viajeros del tiempo que provocaron los desastres más brutales y aterradores en líneas temporales, causando caos, muerte, destrucción o incluso algo peor. Quédate con nosotros porque este video será increíble, y también recuerda que cada universo de ficción tiene diferentes conceptos y reglas de viajes en el tiempo, algunos lineales, otros ramificados, otros en espagueti. Ya te he explicado todo eso en mis anteriores videos. Espero que el Carmelo de otra línea temporal no esté intentando corregir mis errores del pasado. Soy Carmelo. Bienvenidos a Cthulhu TV. ¡Comenzamos! ¡Bam! Eso que ustedes, gente. Chicos, no se les olvide pasar por mi canal secundario La Cueva Cósmica. Este canal que le dedicamos para traerte las mejores noticias de terror, de cine, de series, de ciencia ficción y de horror cósmico. Aquí también le damos seguimiento a varias series y te doy las críticas de las películas que he visto al instante. También te recuerdo que si quieres ponerte en contacto conmigo, lo hagas vía Instagram, donde estoy conectado 24/7. Ahí mismo tenemos el grupo de cultistas, donde comparto películas, series, animes, cualquier tema descargable de los que hablamos en el canal. Así que sin más, comenzamos. Imagina que esta línea representa el tiempo. Este es el presente, 1985, el futuro y el pasado. Si para un científico preparado y estudiado de toda la vida sobre los fenómenos de los viajes temporales, este tema es complejo, imagínate para un adolescente que solo está pensando en tener una banda de rock y llegar a su casa a ver a su novia. Esto es justo lo que le pasó a Marty McFly, el protagonista de la trilogía Volver al Futuro. Un adolescente que junto a su mejor amigo, el científico Emmett Doc Brown, viaja a través del tiempo en un DeLorean modificado. Aunque Marty tiene buenas intenciones, su incapacidad lo lleva a provocar desastres temporales que pusieron en riesgo la realidad misma. El caos comenzó en 1955 cuando Marty viaja accidentalmente al pasado. Su mayor error no solo fue estar allí, sino interferir en el momento exacto en que sus padres se conocieron. Al salvar a su padre, George McFly, de ser atropellado por el auto de su abuelo, Marty tomó su lugar en la historia, provocando que su madre, Lorraine, se enamorara de él en lugar de George. Esto generó un efecto dominó destructivo que al romper el vínculo de sus padres, Marty comenzó a desaparecer físicamente de la realidad, provocando sin querer un autoborrado existencial, algo que en el mundo de la ciencia y los nerdos como nosotros se conoce como la paradoja del abuelo. Si Marty evitaba que sus padres se casaran, él nunca nacería, y si no nacía, no podía viajar al pasado para evitar que se conocieran, lo que crea un bucle infinito que, según el Doc, puede destruir el tejido continuo del espacio y el tiempo. Las cosas empeoran en Volver al Futuro 2, cuando sus acciones permitieron que Biff creara el 1985 alternativo, debido a que Marty compró un almanaque deportivo con resultados del futuro que Biff robó, provocando que el matón del pueblo se volviera multimillonario, convirtiendo a Hill Valley en un lugar de pesadilla, lleno de crimen, violencia y decadencia. Como violento, en esta línea temporal como que brutal, el padre de Marty fue asesinado. Su madre fue forzada a casarse con el abusador Biff para proteger a sus hijos, y el propio Marty fue enviado a un internado en Europa para mantenerlo alejado. El Doc Brown advirtió que el encuentro entre las versiones del pasado y el futuro de una misma persona pueden causar que el mismo universo se destruya. Así que Marty estuvo a punto de dejar toda su línea del tiempo original en el olvido. No deben corregirse. No puedes cambiar lo que es alguien sin destruir lo que fue. ¿Quién dice que las cosas no pueden mejorar? No puedes fingir ser Dios. El amor tiene un poder brutal en el corazón de las personas, pero es tan poderoso que algunas veces puede convertirnos en monstruos. Evan Trevor es el protagonista de la película El efecto mariposa. Es un joven que tras sufrir
graves traumas y lagunas mentales durante su infancia, descubre en la universidad que tiene la habilidad de proyectar su conciencia hacia el pasado, leyendo sus antiguos diarios personales. Esto no solo le lleva a revivir sus traumas, sino que viajando al pasado, trata de corregir todo lo que hizo mal. Lamentablemente, desde un punto de vista psicológico, pero también de viajes temporales, todo lo que vivimos es lo que nos hizo ser lo que somos, y alterar algo, por más minúsculo que sea, puede ser letal. Evan, por las malas, descubre que sus intentos desesperados por corregir tragedias terminan en desastres cada vez peores. Evan intentó arreglar momentos clave de su niñez, pero cada cambio generaba una reacción en cadena, el efecto mariposa, que arruinaba su vida y la de sus seres queridos. El primer intento fallido fue cuando intentó salvar a su amiga y el amor de su vida, Kaylee, del abuso de su padre. Pero al hacerlo en su línea temporal, su hermano Tommy se volvió un psicópata violento que terminó asesinando a varios. En otra realidad, tras intentar detener una explosión accidental por un petardo en un buzón, Evan despierta en una línea temporal donde ha perdido ambos brazos y está postrado en una silla de ruedas, viviendo una vida miserable. De hecho, cada vez que Evan intentaba salvar al amor de su vida, Kylie, ella terminaba en situaciones peores. Por ejemplo, en una realidad se convertía en una trabajadora sexual traumatizada por las acciones de Evan. En la película tenemos un final agrio pero relativamente decente, en el que vemos a Evan que se hace a un lado de todo para no molestar más en la vida de los que ama y empeorar las cosas. Sin embargo, poca gente sabe que en realidad existe un final original alternativo del director, donde Evan llega a la conclusión de que su existencia es la causa de todo el sufrimiento. Al darse cuenta de que no puede salvar a nadie más mientras él esté en sus vidas, utiliza un video de su propio nacimiento para viajar al pasado más remoto posible, el vientre materno. En una escena sumamente oscura, Evan decide desvivirse siendo un feto antes de nacer, estrangulándose con su propio cordón umbilical dentro del útero, para asegurar que nunca más afectara el destino de Kylie ni de nadie más. Ese Samas acaba de apoderarse de Dragon Ball Z este es universo, de futuro. Ese ya que fue despojado de su forma que mantenía. Trunks del Goku futuro es uno de los personajes más trágicos de Dragon Ball. A diferencia de los otros guerreros de la saga, él no pelea por diversión o por orgullo, sino por Goku mera supervivencia de un mundo apocalíptico. Porque Goku Sin embargo, es un su deseo Sama. de salvar a sus seres queridos terminó rompiendo las leyes del universo. Como ya sabes, él es hijo de Vegeta y Bulma, pero de una línea temporal donde la mayoría de los guerreros Z murieron. Creció bajo la tutela de Gohan en un futuro donde Gohan los de androides futuro, 17 y 18 exterminaron a casi toda la humanidad. Ante la desesperación, su madre construye una máquina del tiempo para que Trunks viaje al pasado, pueda salvar a Goku de una enfermedad cardíaca y cambie el destino del mundo. Aunque Trunks logró salvar la línea del tiempo que nosotros conocemos, donde Goku vive, sus viajes crearon un caos de realidades paralelas que ni él mismo pudo controlar. Trunks no cambió su futuro, sino que provocó nuevos. Sus viajes generaron al menos 4 líneas temporales distintas. Sus acciones fueron tan graves que el simple hecho de viajar en el tiempo es considerado un pecado mortal por los dioses de la destrucción y los supremos Kaiosamas, ya que cada viaje crea un anillo del tiempo adicional, alterando el orden natural del cosmos. El mayor desastre ocurrió en Dragon Ball Super cuando Trunks volvió a pedir ayuda para enfrentar a Black Goku. Sus buenas intenciones llevaron al desenlace más oscuro de toda la franquicia. Sus viajes llamaron la atención de Zamasu, quien decidió que los humanos eran peligrosos por jugar en el tiempo. Esto llevó a la erradicación casi total de los sobrevivientes que Trunks tanto se esforzó en proteger. Tras una batalla brutal, Zamasu perdió su cuerpo físico, pero su esencia se convirtió en una nube oscura que comenzó a consumir el universo entero, matando a cada ser vivo en cada planeta de esa línea temporal. Y para poder detener el horror cósmico que habían provocado, Goku tuvo que llamar a Zenosama, el dios del todo. Al ver este desastre, decidió que la solución no era más que borrar por completo toda esa línea temporal. Estamos destruyendo el equilibrio de todo. Para
esto de una vez. Voy a parar cuando lo arregle. Probablemente uno de los desastres mejor conocidos en el mundo de la ficción, que nos da un vistazo del terror que puede causar jugar con las líneas temporales. Hablemos de Flashpoint. A diferencia de otros viajeros, Barry no usa una máquina del tiempo, sino que al ser el mismísimo Flash, tiene super velocidad. Su propio cuerpo tiene la capacidad de romper la barrera temporal del presente, lo que genera un estallido temporal, lo cual literalmente lo convierte en un viajero del tiempo. Sabiendo de su habilidad y a pesar de todos los avisos que se le dieron y de que podía provocar el caos, Barry viaja al pasado para evitar la muerte de su madre. Al salvarla, Barry cree que solo ha arreglado su vida, pero al despertar descubre que el mundo es una pesadilla distópica. Las Amazonas han entrado en guerra con los Atlantes, una guerra que ha hundido la Europa misma y que está por destruir el resto del planeta. Kal-El, Superman, nunca fue criado por los Kent. Fue capturado por el gobierno y encerrado en un búnker sin ver nunca la luz del sol. La Liga de la Justicia no existe. Sin Clark y con un Barry sin poderes, no hay nadie para detener este apocalipsis. Lo más oscuro de los viajes de Barry no es la guerra, sino el horror personal de los personajes. En esta línea, Bruce Wayne murió en el callejón la noche del ataque a sus padres. Sin embargo, ellos sobrevivieron. Thomas se convirtió en un Batman alcohólico y brutal que utiliza armas de fuego y mata criminales. Y Martha Wayne se volvió loca y se convirtió en el Joker de esa realidad, al no poder soportar la muerte de su hijo. Barry, por un deseo egoísta, el de salvar a su madre, es indirectamente responsable de todo el caos en el mundo. Al intentar arreglar el Flashpoint, Barry no pudo restaurar la línea original. En los cómics, esto fusionó 3 universos distintos, creando la etapa de los Nuevos 52, donde años de historia, matrimonios y legados de héroes fueron borrados de la existencia para siempre. ¿Qué es eso? No les voy a mentir, mi obra favorita de viajes en el tiempo es la serie The Dark. Y así como esa serie fue la inspiración de casi todos mis videos en el canal de viajes temporales, también lo es en esta ocasión. Vamos por partes porque esta está bien confusa. En la serie Dark, Jonas Kahnwald no solamente es un viajero del tiempo, sino la pieza clave de un nudo infinito, uno que pasa toda su vida intentando desesperadamente arreglar, solo para descubrir que sus propios intentos de salvación son lo que causan el desastre original. Su padre Michael se desvive a principios de la serie. Jonas descubre que su padre era en realidad Mikkel Nielsen, un niño que desapareció en 2019 y viajó en el tiempo a 1986. Esto significa que Jonas es el fruto de una paradoja. Está enamorado de su tía Marta y él mismo es responsable de su propia existencia al llevar a Mikkel al pasado. Si no has visto la serie, estoy seguro que ya estás bien confundido, pero si ya la viste, sé que los recuerdos del pasado te trajeron la adrenalina y la emoción de una de las mejores obras de viajes en el tiempo. Tras décadas de viajar y sufrir, Jonas se transforma física y mentalmente en un hombre desfigurado por los viajes en el tiempo que lidera una secta para asegurar que el apocalipsis ocurra. Sus acciones crean un entrelazamiento cuántico donde 2 mundos están condenados a sufrir y colapsar infinitamente para que un tercer mundo original no sufra las consecuencias de la invención de la máquina del tiempo. El nivel de horror en Dark es psicológico y existencial y comete tantos crímenes hacia él mismo, hacia sus seres queridos y hacia las líneas temporales que tratar de explicar el desastre provocado por culpa de Jonas solamente es digno del siguiente personaje en el escalón. Lo más aterrador es que Jonas descubre que él no debía existir y al final, para arreglar todo, debe viajar al mundo original y evitar el accidente que creó la máquina, lo que provoca que él, Marta y casi todos los personajes se desvanezcan en el aire como si nunca hubiesen existido. Ah, ese no es Helen, de... Es un anime, gente. Cuéntale eso, gente. Eren es quizás el viajero más atípico de esta lista. Él no viaja físicamente
físicamente por una línea temporal, sino que su conciencia e influencia se extiende a través del tiempo gracias al poder del titán, cuya habilidad especial es ver las memorias de sus futuros portadores. Esto creó un bucle de causalidad donde Eren del futuro manipuló el pasado para asegurar que él mismo se convirtiera en el monstruo que el mundo necesitaba. Eren no creó universos paralelos como Flash o como Trunks, sino que forzó una línea temporal predeterminada de la que ni él mismo pudo escapar. En uno de los giros más brutales de la historia, descubrimos que muchos de los sucesos que traumaron a Eren y provocaron el caos, la muerte y la destrucción fueron provocados por el Eren del futuro para alcanzar un solo destino, uno donde todos sus seres queridos fueran relativamente felices o al menos tuvieran una tregua decente, cometiendo decenas de actos brutales como la misma muerte de su propia madre, ya que se revela que Eren utilizó el poder para dirigir a un titán hacia su propia casa. Eren permitió que el titán devorara a su madre porque sabía que ese trauma era el motor necesario para que su yo niño jurara exterminar a todos los titanes y encaminara la línea temporal para que ocurriera lo que él necesitaba. Eren confiesa que al tener acceso al pasado, el presente y el futuro simultáneamente, su mente se volvió un caos. Se convirtió en un esclavo de la libertad, siguiendo un camino que él mismo trazó, pero que ya no podía cambiar. A diferencia de otros personajes que causaron desastres por error, Eren causó el suyo por elección consciente. Y dentro de todas las cosas terribles que se autoprovocó y que le provocó a sus seres queridos, lo más aterrador de todo, sin duda, fue el gran retumbar. Eren desató a miles de titanes colosales para pisotear al resto del mundo. El resultado fue la aniquilación del 80% de la población mundial. Billones de personas, animales y ecosistemas enteros fueron reducidos a nada bajo los pies de los titanes, convirtiendo a Eren en uno de los villanos más sádicos y brutales de la historia, y al mismo tiempo un gran protagonista. Las discusiones y todo lo que tengas que decir un villano en la y un protagonista, un 10. Después de toda la muerte, caos y destrucción que hemos visto con los viajeros del tiempo en esta lista, ¿quién más puede hacer falta? Bien, es momento de hablar de la tragedia del Doctor Strange. Doctor ¿Qué está Strange. sucediendo? Este es mi Doctor Strange. Uy, no. El Doctor Strange Supremo de la serie de Marvel What If es probablemente la versión más trágica y peligrosa de este listado, ya que a partir de la muerte del amor de su vida, él tomaría una serie de decisiones que casi acaban con todo Marvel. Este evento fue catalogado como un punto absoluto en el tiempo, un suceso que no puede ser cambiado porque es el que motiva a Doctor Strange a convertirse en el hechicero supremo. Strange pasó siglos buscando la forma de revertir la muerte de Christine. Al ser un punto absoluto, o sea, un momento que debe suceder, el universo mismo se resistía al cambio, por lo que Steven tomó medidas extremas que rompieron la realidad. Strange pasó cientos de años viajando por dimensiones y absorbiendo la esencia y los poderes de criaturas místicas y demonios para volverse lo suficientemente fuerte como para desafiar las leyes del tiempo. Esto deformó su apariencia y su alma. El Vigilante, una de las presencias cuidadoras más importantes en el balance de Marvel, advirtió que si intentaba salvar a Christine, destruiría su universo. Strange, cegado por el dolor, lo llamó un dios cobarde y siguió adelante. Al salvar a Christine, Strange borró la razón por la que él se convirtió en el hechicero supremo. Sin esa causa, la línea temporal ya no podía sostenerse, creando una paradoja que comenzó a desintegrar la materia misma del universo. En ese momento Christine despierta y al ver a Strange convertido en un monstruo deforme rodeado de tentáculos y sombras, ella se horroriza. En lugar de un reencuentro romántico, Christine muere de nuevo, pero esta vez aterrorizada por ver en lo que Stephen se había convertido. Al final, Strange se queda completamente solo en un vacío absoluto, flotando dentro de una pequeña burbuja de energía que es lo único que queda de su universo. Su castigo, la eternidad en la nada, siendo consciente de que él mismo asesinó a todo su universo, solo por un capricho personal.
Chicos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. De verdad, les deseo la mejor de las vibras para este 2026 y cualquier duda o comentario o algún otro personaje que creas que merecía la pena ser mencionado, pónmelo en la caja de comentarios. Recuerda que seguimos subiendo 2 videos por semana, bueno, a veces solo uno porque me gana el tiempo, pero estamos subiendo contenido a full en TikTok, en Reels de Instagram, en Shorts y también en Facebook. Si quieres topar conmigo, 24/7 estoy conectado en Instagram y recuerda que todos los sábados hacemos directos aquí en el canal de YouTube respondiendo todas tus dudas de todos mis videos o de cualquier temática. También recuerda que tenemos un canal secundario, La Cueva Cósmica, donde subimos reseñas y críticas de diferentes contenidos. Y como siempre, quiero agradecer a los miembros del canal y a la gente que apoya con sus super chat y super stickers, que gracias a ellos podemos hacer estos grandiosos videos. Sin más, hasta el siguiente video. ¡Pam! Bueno, gente, corte eso. Sí. Bueno, gente, hasta aquí el video hoy, dale like, comparte con sus amigos, una campanita y una caja de comentarios, comparte con sus amigos, vea mis videos. Chao, gente, bye, gente, chao. Chaito, gente, comparte con sus amigos y vea mis videos. Y una campanita y vea mis videos. Y comparte con sus amigos. Chao, gente, bye.